Muy bien, vamos a pedir a nuestra hermanita Reina Camasca que nos pueda ayudar con la primera pregunta, entonces, el día de hoy. Muy bien, primera pregunta que tenemos el día de hoy, y esta pregunta también nos las hicieron de una manera personal, digamos, en la consejería pastoral, que son los días martes, ¿no? Ahí me hicieron esta pregunta tan importante que a veces hay hermanitos de otras congregaciones que, digamos, tienen un entendimiento un poquito, digamos, cerrado al margen de la palabra, y vamos a tratar de enseñar lo que dice la Escritura. No lo que dice nuestra iglesia, no lo que dice nuestra denominación, ni tampoco es cuestión de repetir lo que todo el mundo repite, sino es cuestión de qué dice con sinceridad la palabra de Dios. Si yo voy a decir algo, lo tiene que decir la palabra. Y si yo voy a enseñar algo que no lo dice la palabra, entonces yo tengo que ser sabio, ¿no? Tengo que ser sabio porque yo no puedo estar imponiendo cargas que no dicen la palabra. Entonces, la pregunta que nos hicieron fue si el ofendido o la ofendida, ¿no? En un adulterio, ¿no? Entiéndase un matrimonio, el hombre ofendido, ¿no? El cual la mujer le sacó la vuelta, o la mujer ofendida, el cual el hombre le sacó la vuelta, esa persona, dice esta pregunta, ¿tiene derecho a volver a casarse? Muy bien. Entonces, esta pregunta es muy directa, ya que esta hermana se encontró, ¿no es cierto?, con algunas hermanas de otras congregaciones, y entonces estas hermanas le dijeron a esta hermana que congrega con nosotros de que el ofendido en un matrimonio, el ofendido, ¿no?, o la ofendida, ¿no es cierto?, el cual la pareja le ha sido infiel, sí se puede separar o divorciar, pero no se puede volver a casar, ¿no? Porque Romanos, capítulo 7, y también Primera de Corintios, capítulo 7, al final de los versículos, dice la palabra que solamente si el marido muere, entonces la mujer puede volver a casarse. Así que lo que ellos dicen es que Mateo 5:32 dice que sí puede haber una separación, ¿no? Por ejemplo, si el marido engaña a la mujer, ¿no es cierto?, o la mujer engaña al marido, el marido lógicamente puede divorciarse, separarse, pero él no puede volver a casarse, ¿no? Aunque él no haya hecho nada, a él lo han engañado, pero él tiene que cargar la culpa de la mujer que lo ha engañado, ¿no? Él tiene que cargar la culpa de la mujer y tiene que esperar que la mujer se muera, ¿no? De repente la mujer se vuelve a casar, ¿no? Y humanamente, ¿no?, hace su vida, es feliz, pero el marido cristiano, ¿no?, que no hizo nada, él tiene que esperar que se muera la mujer o viceversa para que de repente pueda volver a casarse. Bueno, quiero decir que esa doctrina no es bíblica, ese pensamiento no es bíblico, porque quieren hacer doctrina de un solo pasaje en Primera de Corintios 7:30, ahora vamos a verlo, 7:38, 39 me parece. Quieren hacer doctrina de ese pasaje, no tomando en cuenta Mateo 5 y Mateo 19, que fue lo que enseñó directamente Jesucristo de Nazaret, y no basarse a lo que dijo un enviado por Jesús, que fue el apóstol Pablo. Entonces, yo no digo de que haya contradicción, lo que yo digo es de que ellos, al enfatizar que la palabra de Dios es lo que dice Pablo, están menospreciando, ¿no es cierto?, la enseñanza que dio Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿no?, el ofendido en un matrimonio, la mujer le saca la vuelta, él tiene que cargar la culpa de la mujer, o sea, aparte que a él le han engañado, ahora él también tiene que llevar esa culpa y él no puede volver a casarse. ¿Dice eso la Biblia?
Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué dice la palabra de Dios. Muy bien. Permítame, por favor, un momento, subir aquí la fuente para, digamos, para que sea fácil para cada uno de los hermanos y hermanas que pueden ver, no solamente en su Biblia, sino también aquí en pantalla, la explicación que damos. El versículo que usan, ¿no?, es el siguiente. Vamos a ver, primeramente vamos a Primera de Corintios, capítulo 7, y ahí vamos a encontrar, a ver, me parece que está por aquí, acá está. Sí, es Primera de Corintios 7, 39. Muy bien. Ahí dice de la siguiente manera, ¿no? Aquí usted lo puede leer. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. O sea, la mujer no puede divorciarse de su marido mientras el marido vive, ¿no? Pero Jesús ya dijo en Mateo 5 y en Mateo 19 que sí se puede, excepto por la causal de infidelidad conyugal. Este versículo ¿está negando lo que dice Jesús? No. Lo que Pablo está añadiendo es que aparte de la infidelidad conyugal, como única causal para un divorcio, ¿no es cierto?, también es la muerte. O sea, si mi mujer no me ha sido infiel, si en una mujer su esposo no le es infiel, entonces solamente la muerte puede dejarlo libre. Eso está diciendo el apóstol Pablo. De tal manera que lo que dice Pablo no contradice a Jesús. Y lo que dice Jesús tampoco contradice a su enviado Pablo. Jesús enseña que solo hay una causal en vida, ¿no es cierto?, para un divorcio, una causal, y es la infidelidad conyugal. Pablo no rechaza eso, no niega eso. Pablo añade ya no una causal en vida, sino Pablo enseña que también después de la muerte, si uno muere, ya no una causal en vida, Jesucristo, sino también Pablo añade que la muerte también es, ¿no es cierto?, un motivo que deja libre a la otra pareja para volver a casarse, ¿no? La mujer casada está ligada por la ley, dice, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse. Entonces, acá Pablo no está contradiciendo lo que dijo Jesús. Solo está diciendo que también la muerte permite que la otra persona, que la pareja, ¿no es cierto?, pueda casarse. Por eso dice Pablo, ¿no? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, algunas congregaciones piensan y dicen, ¿no? Aquí Pablo dice claramente dice, libre es para casarse. Pero eso lo dice Pablo cuando murió la pareja, ¿no? Dando a entender de que lo que Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, que lo que Jesucristo dijo es que la infidelidad conyugal puede romper un matrimonio, puede haber divorcio, pero ninguno de los dos pueden casarse. ¿No es cierto? Dando a entender eso, porque ahí Jesús no dice, y el ofendido puede volver a casarse, no dice eso. En cambio Pablo sí dice, solo después de la muerte puede volver a casarse, pero eso es irreal. Están estableciendo una doctrina incorrecta, ¿no es cierto? Porque Pablo dice que después de la muerte puede volver a casarse, ¿no es cierto? Pero en el caso de Jesús, vamos a leerlo por favor, Mateo 5, 32, a ver, vámonos por acá. Acá dice la palabra, pero yo os digo, dice Cristo, ya que en la ley era fácil por cualquier motivo divorciarse, pero Cristo dice, pero ahora yo os digo, que el que quiera divorciarse de su mujer, el hombre que quiera repudiar, divorciarse de su mujer,
¿no? A no ser por causa de fornicación, o sea, excepto que sea por infidelidad conyugal, ahí sí se puede, dice Jesús. Pero si no hay el causal de infidelidad conyugal y quiere repudiarla, esto es divorciarse, dice la Biblia, hace que ella adultere. Ahora noten, y el que se casa con la repudiada, ¿es cierto? Comete adulterio, dice la palabra de Dios. Allí lo que el Señor está estableciendo, ¿no es cierto?, es que si alguien se casa sin haber cometido esta única causal de infidelidad conyugal, el hombre se quiere volver a casar con otra mujer, pero su mujer no le ha sido infiel, o la mujer se quiere casar con otro hombre, pero su esposo no le ha sido infiel, dice la Biblia, y se quiere casar, dice la Biblia, otra vez, sin haber habido infidelidad conyugal, dice la palabra de Dios, comete adulterio. Lo que aquí Jesús enseña no es que el ofendido o la ofendida no se puede volver a casar. Lo que aquí el Señor enseña es que la persona que comete el adulterio o la persona que sin haber habido infidelidad conyugal quiere volver a casarse, eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, si encontramos aquí en la Biblia que la persona sin haber infidelidad conyugal quiere casarse y eso es pecado, entonces llevémoslo a la pura lógica, al otro lado. Y si sí ha habido infidelidad conyugal, y si sí de repente la mujer ha sido infiel, entonces el hombre puede volver a casarse. Bueno, acá la Biblia dice que es pecado solamente cuando se quiere volver a casar y no ha habido infidelidad conyugal. Pero si sí ha habido infidelidad conyugal, entonces por pura lógica, por pura antítesis, por puro espejo, ¿no es cierto? Si el pecado es que un hombre casado se quiera volver a casar sin haber habido infidelidad conyugal, ahí es pecado, pero entonces cuando hay infidelidad, por pura lógica no es pecado. Por pura lógica, ¿no? Eso es como que yo diga, por ejemplo, a ver, una persona que no acepta a Cristo se va a ir al infierno. Ah, ya. Y si acepto a Cristo, también te vas al infierno. ¿Así es? No. Por pura lógica. A ver, repito. Una persona que no acepta a Cristo se va al infierno. Ya. Entonces, si acepto, por pura lógica, entonces ya no te vas al infierno. Porque la condenación es, si no aceptas a Cristo, ahí te vas al infierno. Lo mismo pasa aquí. Aquí la condenación es cuando alguien se quiere volver a casar, pero no ha habido infidelidad conyugal. Entonces, esa persona que se quiere volver a casar, ahí está la condenación, ¿no es cierto? Comete adulterio. Pero la pregunta es ahora la antítesis. Allá, si yo me quiero casar, ¿no es cierto? Sin que mi esposa me haya engañado, me quiero volver a casar, me quiero separar por las puras, me quiero volver a casar, sin que mi esposa me haya engañado. Y eso dice la Biblia que es pecado, porque no ha habido infidelidad conyugal. Si eso es pecado, entonces la pregunta es, ¿y si sí ha habido infidelidad conyugal? Pues por pura lógica, por pura antítesis, por espejo, entonces no es pecado. Porque si lo malo es pecado, y si de repente sí ha habido la causal que dice Jesús, también es pecado, entonces, hermano, no hay enseñanza aquí. Aquí lo que el Señor condena es cuando alguien se quiere volver a casar, sin haber habido infidelidad conyugal. Pero y si hay infidelidad conyugal, entonces no es pecado. Ya no hay adulterio, porque ese matrimonio se ha roto por causa del adúltero o la adúltera. Pero nunca falta por ahí de repente alguien que dice, no, pero esa es tu interpretación. No, pero de todas maneras, la hermana, por ejemplo, me dijo, ¿no? Pastor, estas hermanitas me dijeron ahí, me hicieron una pregunta, ¿no? La pregunta que me hicieron es, ¿dice ahí la Biblia, por ejemplo, que el ofendido se puede volver a casar? ¿Dice ahí? Lógicamente que no dice. No dice ahí el ofendido, al menos en este verso, no dice. Ahora yo le voy a enseñar luego un versículo donde sí dice. Dice en este versículo, ¿y el ofendido o la ofendida se puede volver a casar? No, no dice. Pero yo le pregunté a la hermana,
¿no? Y tú le repreguntaste. Y en este versículo dice que el ofendido o la ofendida no se puede volver a casar. No, no le pregunté, pastor. Claro, porque así como aquí no dice, ¿no? Acá no dice, y el ofendido o la ofendida sí se puede volver a casar. Así como no dice eso, tampoco dice, y por si acaso, el ofendido o la ofendida no se puede volver a casar. O sea, tampoco lo niega. Pero sí yo le hago ver, aquí el pecado es cuando alguien se quiere volver a casar sin haber la causal, la única causal de infidelidad conyugal. Y cuando alguien quiere romper su matrimonio y se quiere volver a casar sin haber habido infidelidad conyugal, a eso la Biblia le llama adulterio, pecado. Entonces, ya, si eso es pecado, pregunta, ¿y si sí ha habido infidelidad conyugal? Entonces, ¿qué? ¿También es pecado que el ofendido o la ofendida se case? Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Pongamos un ejemplo en la tierra y en el cielo. A ver si está bien la forma en que estos hermanos quieren medir la palabra, ¿no? Porque ya dijimos a la pregunta de esas hermanitas, no dice ahí la Biblia, no dice que el ofendido se puede volver a casar, pero tampoco dice que el ofendido no se puede volver a casar. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No, no lo dice, ¿no? Y el texto que ya hemos leído, luego vamos a ver en Romanos, lo que está diciendo es que sin haber habido infidelidad, solamente la muerte puede separar un matrimonio, ¿no? Y lógicamente que si se muere la pareja y alguien quiere casarse, no hay ningún problema, ¿no? Ahora bien, atento por acá. Pongamos esto como un ejemplo aquí en la tierra y un ejemplo en el cielo, para ver si está bien la medida que estos hermanos hacen. Un hombre y una mujer en la iglesia, un matrimonio en la iglesia comete adulterio. A ver, un matrimonio en la iglesia comete adulterio. El esposo cometió adulterio con una mujer y la pobre esposa está llorando. Pregunta, ¿a quién debo de disciplinar? ¿A quién debo de salir el domingo y decir quiero disciplinar públicamente por adúltero? ¿A quién? ¿Al adúltero o a los dos? Yo no creo que haya alguien que me diga a los dos, pastor, los dos. No, se disciplina al que pecó, al adúltero. Así como acá Jesús dice, ¿no? Que la persona que comete esta infidelidad conyugal y se quiere casar con otra persona, él no puede. Comete adulterio. Pero ya, por pura lógica, la antítesis, ya, ¿y el ofendido? ¿Él también? Eso no dice la Biblia. Y sería ilógico que acá en la tierra querramos nosotros, ¿no es cierto?, decir, no, los dos, ni uno, por cuanto son matrimonios, ni uno ni el otro. No, pero ella no hizo nada, no, pero si él pecó, los dos disciplinados. Eso no pasa en la Biblia. Pongamos un ejemplo en el cielo, que de repente un hombre adúltero, hay una mujer que tiene un esposo que le saca la vuelta con todo el mundo le saca la vuelta. Los dos están manejando un auto y los dos mueren. Ese hombre adúltero, inconverso, ¿va a entrar en el reino de los cielos ese adúltero? Ya, yo creo que no, por ser adúltero, no va a entrar en el reino de los cielos, porque nunca quiso arrepentirse. Y la mujer, tampoco, pastor. ¿Por qué tampoco? Si ella no hizo nada. Entonces, sería ilógico que aquí en la tierra yo discipline a los dos cuando el que pecó fue él. Sería ilógico en el cielo que el Señor no deje entrar a los dos cuando el adúltero era él. De la misma forma, aquí la Biblia dice, ¿no es cierto?, que el adúltero que se quiere volver a casar, eso es pecado. Por eso le llama adulterio. Eso es pecado. ¿No es cierto? Pero, repito, pero por pura antítesis. ¿No es cierto? Así como puse el ejemplo de la esposa aquí en la tierra, en la disciplina, y también allá con el Señor en el cielo, y la mujer, por culpa de ese marido adúltero, ella no puede, de repente, en algún momento rehacer su vida, si ahí lo que la Biblia condena es el matrimonio del que cometió la infidelidad conyugal. Ahora bien, vamos ahora a sacar un versículo en la Biblia y permítame llevarlo a una versión muy buena. Esto ya lo he dicho en algún momento, quiero repetirlo.
En el libro de Mateo 19, verso 9. Vámonos para allá. Mateo 19, 9. Muy bien. Vamos a verlo en la versión PDT. En la versión PDT. Usted sabe, hermano, que las versiones son una gran ayuda para poder entender, ¿no?, con mayor luz la palabra de Dios. Hay gente que cree que la palabra de Dios es solamente Reina Valera, ¿no?, del 60. Entonces yo le hago una pregunta, y toda la gente que leyó la Biblia antes, desde los tiempos de los reformadores, ¿no?, antes, digamos, del 1960, toda la gente que leyó otras versiones de la Biblia, que leyó la Septuaginta, que leyó la Vulgata Latina, que leyó, hermano, la traducción que hizo Lutero al alemán, que leyó, hermano, la traducción que se hizo, hermano, al inglés, la King James, y que luego, después de eso, vino la Reina Valera. Pregunta: ¿todos los que leyeron esas traducciones, esas versiones, están mal? ¿Están en el infierno? No, pues, hermano, creer que solamente la Reina Valera del 60 es palabra de Dios es idolatrar una versión, especialmente en este tiempo que hay tanto que leer, tanto que estudiar, tanto que investigar, ¿no? Entonces, en Mateo 19:9, acompáñeme por favor, mire lo que dice la palabra de Dios en la versión PDT. ¿Qué es la PDT? Palabra de Dios para todos, ¿no? Dice: entonces, dice la palabra, les dijo Jesús: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. O sea, aquel que se divorcia por cualquier motivo, o se divorcia por lo que sea, pero no por infidelidad conyugal, comete adulterio, dice la Biblia. La única razón, atentos por acá, para que un hombre se divorcie, le estoy leyendo Biblia, no le estoy leyendo Google, no le estoy leyendo un comentario, no le estoy leyendo mi apreciación, le estoy leyendo el texto bíblico, pero en la versión PDT. La única razón para que un hombre se divorcie, dice la Biblia, y se case de nuevo, es si su esposa le ha sido infiel. Padre Santo. Así que yo les recomiendo, hermanos, esta versión, ¿no? Les recomiendo esta versión que realmente nos da mayor luz, nos da esa antítesis que por lógica dice Mateo 5:32, condenando solamente cuando el adúltero se quiere casar, por pura lógica. Y si ya no es el adúltero que se quiere casar, si no ha habido infidelidad conyugal, el ofendido, si está mal lo otro, por pura lógica, lo otro sí está bien, porque no ha habido pecado, ¿no? Sería ilógico decir, vuelvo y repito, que el que hace lo bueno, ¿no es cierto? O perdón, el que hace lo malo se va al infierno, ¿ya? Y el que hace lo bueno también se va al infierno. No. La lógica es, el que hace lo malo se va al infierno, y el que hace lo bueno, por pura lógica, no es cierto. Entonces, hermanos, eso es lo que dice esta versión, ¿no? Y vuelvo a aquellos que dicen, no, tiene que ser la Reina Valera del 60. ¿Dónde dice en la Biblia, Reina Valera del 60, que solamente la versión Reina Valera del 60 es la única palabra de Dios? Por ejemplo, ¿Jesucristo usó la versión Reina Valera del 60? No, hermano, porque esa versión vino, hermano, 1600 años después de Jesús. Jesucristo usó la Septuaginta, que fue, hermano, una traducción, ¿no es cierto?, del hebreo al griego. Esa fue la Biblia que, dice la Biblia, que el Señor entró a la sinagoga y abriendo la Biblia, abriendo el libro, citó Isaías, ¿no? Y dice que, dijo, esta palabra se ha cumplido hoy, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor citaba la palabra, ¿no?, la ley dice, escrito está,
usó la Biblia, la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego. No usó Jesús la Reina Valera, por si acaso. De la misma manera, luego de eso, después de Jesús, vino la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es cuando se tradujo la Biblia al latín. Al latín, ¿no es cierto? Luego, después de eso, ya hubo una traducción, ¿no? Al inglés, pero al inglés europeo, Inglaterra. Luego de eso, hermano, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. Todavía no existía la Reina Valera del 60. Luego de eso, hermano, se tradujo la Biblia al inglés moderno, que es la King James, ¿no? Que también es una buena traducción. Ahí todavía no existía la Reina Valera del 60. Luego de eso, mi querido hermano, vino la Biblia del oso. La Biblia del oso, ¿no es cierto? Y luego ya se hizo una revisión, ¿no es cierto? Y a esa revisión que se unió Reina y Valera, porque esa es la manera correcta de decir, no es Reina Valera, es la Biblia Reina y Valera, ¿no? Porque eran la Biblia del oso por Reina, ¿no es cierto? Y en el año, me parece, 1602, se hizo una revisión, ¿no? Y esa revisión se le llamó Reina y Valera. Y de ahí vino ya 1602, y vino también otra en el 1900, 1777, 1602, a 1977, luego vino también en el 1900, ¿no? Así, ¿no? Y luego ya viene la Biblia del 1960, luego viene la versión actualizada, etc. Entonces, cuidado con aquellos que dicen, no, solamente la Biblia Reina Valera del 60. Para aquellos que no saben, hermano, la Biblia Reina Valera no es una traducción de los originales. Es una traducción de una traducción de una traducción. No es de los originales. ¿No es cierto? Eso también es bueno que lo sepa. Entonces, mi pastor, ¿es mala la Biblia Reina Valera 60? No, es la Biblia que Dios usó para que nosotros, especialmente los hispanos de habla hispana, ¿no? Los latinoamericanos, ¿no? Podamos nosotros conocer la palabra de Dios. No hay ningún problema, es una buena Biblia, pero es bueno tener versiones, estudiar, comparar, ¿no? Es bueno, es muy bueno. Entonces, aquí está el versículo en esta versión que lo dice claramente, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos hermanos, esa es la respuesta que le damos a nuestra hermana. Por eso que nosotros creemos por la palabra, ¿no es cierto?, de que Jesús condena al que se quiere casar, pero sin haber habido una infidelidad conyugal. El que se quiere casar sin haber habido una infidelidad conyugal, la Biblia le llama pecado. Pecado, y eso es adulterio. Pero entonces la pregunta es por antítesis, por espejo. La pregunta sería, ¿y al que se quiere casar conforme a lo que Jesús enseñó, que sí ha habido infidelidad conyugal, el ofendido o la ofendida, lógicamente que si el otro lado es pecado, al que lo quiera hacer según Jesús dijo, lógicamente que no? Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, esa es la enseñanza que hoy queremos darle. Siguiente pregunta, hermana Reinita. Muy bien. Esta pregunta también la hicieron en Consejería Pastoral. El día martes también hicieron esta pregunta. Un hermano nos preguntó si puede un cristiano denunciar a otro cristiano. Si puede un cristiano denunciar a otro cristiano, ¿no? De repente tener un caso legal con él, denunciarlo, la comisaría, traer policías. ¿Puede un cristiano denunciar a otro cristiano? Está bien que un cristiano, de repente si no es cristiano, a alguien, a un inconverso, ¿puede un cristiano ir a la comisaría? ¿Está bien la denuncia, la ley? ¿O es pecado la ley y el cristiano debe decir que solamente Diosito se encargue, ¿no? Vamos a responder estas preguntas. Muy bien.
Entonces, vamos a responder esta pregunta. Referente, hermano, a que si un cristiano puede denunciar de repente a alguien que no es cristiano, Dios no quiera de repente, un vecino viola al hijo de un hermano o a la hija de una hermana, ¿no es cierto? ¿Es pecado que siendo yo cristiano vaya a la comisaría o le haga una denuncia? ¿Es malo? Porque siento que a veces la gente mundana dice, ¿no? Tú eres cristiano, tú tienes que perdonar. ¿Cómo es posible de que tú vayas a denunciar a la policía si eres cristiano? De repente hay gente que tiene el pensamiento, ¿no? No, ya si de repente me han robado, ¿no? Me han robado y yo sé quién es, ¿no es cierto? Entonces ya lo dejo en las manos de Dios. Bueno, si alguien lo quiere hacer así, libre es para hacerlo. Pero hoy respondo la primera parte de la pregunta. No es pecado que si ha habido un crimen, una violación, un robo, o de repente alguien se ha metido a tu casa a hacer un destrozo, ¿no es cierto? No es pecado que un cristiano vaya a la comisaría. No es pecado. Porque dice la Biblia en Romanos, a ver, vamos para acá, en Romanos capítulo 13, gloria a Dios, a ver, vamos para allá, Romanos capítulo 13, verso 3, me parece al 6, dice la Biblia que los policías, los magistrados, las autoridades, la ley, ¿no es cierto?, en este mundo es servidor de Dios y ha sido puesta por Dios. Así que no está mal que si de repente ha habido un caso de violación, de robo, ¿no?, un cristiano quiera hacer una denuncia. No está mal, ¿no? Entonces, dice la Biblia, por ejemplo, porque los magistrados, ¿no?, o sea, los que gobiernan, ¿no?, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. O sea, el policía no está para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Entonces haz lo bueno, dice, ¿no? Y tendrás alabanza de la autoridad. Y dice aquí, porque es servidor de Dios. Quiero que note cómo la Biblia dice que las autoridades, por ejemplo, la policía, ¿es cierto?, los magistrados, son servidores de Dios. Yo no estoy hablando en lo personal, porque un policía en lo personal puede ser muy corrupto, ¿no? Pero yo hablo en un sentido de institución, ¿no? Como institución, la policía, los magistrados, los jueces son servidores de Dios, permitidos por Dios para que se pueda obrar justicia aquí en la tierra. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es, nuevamente dice, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces no está mal. Un cristiano no peca si de repente hay un caso de violación, de robo, de abuso, de extorsión. No peca un cristiano cuando va a la comisaría o al hacer una denuncia, porque para eso están los magistrados, las autoridades, los policías. Son servidores de Dios, dice la Biblia, ¿no? Por lo cual es necesario estarles sujetos, dice. No solamente por razón de castigo, sino también por un asunto de conciencia, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que dice la Biblia. Entonces no está mal que un cristiano pueda denunciar. Ahora bien, la pregunta también podría ser aquí, como este hermano me preguntaba, pero ¿puede un cristiano denunciar a otro cristiano? De repente un cristiano le debe 1,000 soles. Pongamos, un cristiano le debe 10,000 o 15,000 soles. Y le dijo que le iba a pagar de repente en diciembre de este año. Y se hace loco y no le paga, ¿no es cierto? Y cosas como esa. Pregunta. Y el hermano le está diciendo, hermano, ¿me puedes pagar? Hermano, ¿cuándo me vas a pagar? ¿No es cierto? Entonces, pregunta.
Entonces, si este hermano no me paga mis 15.000, mis 20.000 soles, pregunta, ¿puedo denunciarlo a la comisaría? Bueno, quiero decirte que cuando es un cristiano denunciando a otro cristiano, la Biblia lo condena. Y hay un procedimiento para que se puedan hacer las cosas bien, ¿no? ¿Por qué? Porque según la Biblia es mal testimonio que un cristiano esté denunciando a los inconversos a otro cristiano. El apóstol Pablo dice, esa no es la manera primaria. La manera primaria es que haya un sabio que juzgue en la iglesia, ¿no es cierto? Este caso. Y si de repente este hermano no quiere pagar, se ha corrompido y dice, no te quiero pagar, no te voy a pagar, entonces es ahí donde el pastor, donde el ministro le dice, te voy a dar un mes para que poco por poco pagues. Pero si él dice, no le voy a pagar, pastor, no quiero pagarle, no le voy a pagar, entonces es ahí donde el pastor le dice, mira, si tú no le pagas, te estás comportando como un mundano, como un inconverso, y voy a tener que expulsarte de la iglesia. Porque así no actúa un hijo de Dios, porque así no actúa un creyente, un cristiano. Entonces, hermano, de repente dice, ya, yo prefiero que me expulse de la iglesia, pero yo no voy a pagarle sus 20.000 soles, no le voy a pagar. Entonces, el pastor, al ver que se cumple el mes, ¿no es cierto? Lógicamente que, como dice la Biblia, lo tiene por publicano gentil, lo expulsa de la iglesia. Y al estar expulsado, ahí sí, hermano, el creyente puede ya denunciarlo ante las autoridades terrenales. Pero no es correcto que entre hermanos se denuncien, que entre hermanos entren a litigios, que entre hermanos cristianos estén peleando en comisarías teniendo un pastor, teniendo una iglesia donde pueden ir y pueden tratar su caso. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor? Por favor, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 6. Mira el título, litigios, peleas, ¿no? Delante de los incrédulos, o sea, las autoridades, los jueces, los fiscales, los policías, ¿no? Inconversos, incrédulos, dice la Biblia. Pablo fue a Corintios y se dio con la sorpresa cuando entraba a Corintios de que habían comisarías donde estaban los cristianos peleándose ahí. Y el incrédulo, el policía incrédulo, diciendo, hermano, ustedes son cristianos, no se peleen, ¿no? Y esos cristianos dando mal testimonio ante el policía incrédulo. Y ese policía diciendo, ¿para eso voy a ser cristiano yo? Entonces Pablo aquí enseña, cuando hay un problema, no es bueno que los cristianos vayan primeramente ante los tribunales terrenales de los incrédulos. Primero, para eso hay un pastor, vayan ante él y que él arregle el problema. Y si uno de ellos no quiere arreglar el problema, entonces ya el ministro actuará para que el otro tenga el permiso de, si el problema es muy grave, de ir ante los tribunales, ¿no? Como ya lo enseñé. Mira lo que dice la palabra. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? O sea, Pablo encontró este problema en los Corintios. ¿Y no delante de los santos? ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, que los santos han de juzgar al mundo? O sea, ¿por qué cristianos prefieren, ¿no?, el litigio ante un tribunal, ante un juez, ante un policía, en una comisaría, sin primero arreglar su problema ante el ministro en la iglesia? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿acaso sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Este es un misterio tremendo. Ya lo enseñaré, hermano. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿No? O sea, entre cristianos, si ha pasado un problema y es bien fuerte, antes de ir a la comisaría, primero ante los ministros, ¿no? 4.
Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, o sea, a los incrédulos que vienen como invitados, ¿no? Luego Pablo dice, para avergonzarlo, lo digo, para avergonzaros, lo digo. Pues qué, ¿no hay entre vosotros algún hombre sabio? Ni uno hay que pueda juzgar, dice la Biblia, entre sus hermanos. Aquí el problema es, ¿no es cierto? Cuando juzgar entre sus hermanos, cuando entre hermanos se llevaban a los jueces, a los fiscales, a los policías, a las comisarías, en vez de primero venir, ¿no es cierto?, a que el ministro pueda dar la oportunidad o arreglar el problema. Y si de repente en ese problema uno se corrompe, entra en rebeldía, en soberbia y dice, a mí no me digan nada, qué pastor ni qué pastor, yo no voy a pagar, o yo no, o se revela, entonces el ministro le da un plazo según la gravedad del asunto, ¿no? Puede ser 3 días, una semana, una quincena o un mes. Y si no se arrepiente, entonces a ese rebelde corrompido que ha hecho este daño, se le expulsa de la iglesia. Y una vez expulsado, dice la Biblia, trátalo como gentil, trátalo como un rebelde. Y ahí sí puedes, digamos, llevarlo a tribunales y todo eso. Pero entre hermanos no es correcto que lo primero que hagamos es andarnos denunciando ante los incrédulos. Primero, ¿no es cierto?, entendamos que hay ministros en la iglesia que pueden tratar y resolver cualquier problema. Muy bien, aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Permítame tomar un poquito de agüita, por favor. Cuánta sabiduría en la palabra, ¿no, hermanos? Cuánto hay que aprender, cuánto hay que estudiar, cuánto hay que meternos con Dios cada día, ¿no? Qué hermoso, qué hermosa la palabra de Dios. Bueno, entonces esa es la respuesta que le damos a nuestro hermano que en consejería pastoral el día martes fue y preguntó, ¿no? Entonces, siguiente pregunta, por favor, hermanita Reinita. Y bueno, nos quedamos aquí, ¿ya? Última pregunta, hermanos, ya nos ganó el tiempo, se nos fue el tiempo. Última pregunta. Aquí una hermana también en la consejería pastoral llegó muy tocada por Dios y me preguntó, ¿cómo o qué se puede hacer para recuperar el primer amor? ¿No? Para recuperar el primer amor. Amén. Muy bien. Y le hemos puesto así porque, bueno, en la Biblia, a veces nosotros hablamos cosas que no están en la Biblia, ¿no? Eh, por ejemplo, la Biblia no dice perder el primer amor, pero a veces los hermanos dicen, he perdido mi primer amor, ¿no? O si no, has perdido el primer amor. Pero la Biblia no dice perder el primer amor, porque algo que se pierde es algo a veces irrecuperable y el primer amor se puede recuperar. Entonces, la Biblia no usa el término perder, la Biblia usa el término dejar. Y lo que se deja, sí se puede volver a tomar, ¿no? Entonces, tú puedes dejar tu celular en tu casa, pero vas a tu casa y lo puedes volver a tomar. Puedes dejar de repente tu Biblia en tu mochila, pero vas a tu mochila y la vuelves a tomar, ¿no es cierto? Entonces, de repente dejas una conversación, pero puedes luego retomar la conversación. Pero si se te pierde algo en la calle o se te pierde algo, en la mayoría de probabilidades puede ser irrecuperable. Por eso la Biblia no dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La Biblia dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y eso se lo dice a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Muy bien. Apocalipsis 2, 4. Vamos a hablar un poquito acerca del primer amor. Qué feíto es cuando un cristiano pasan los años y en vez de madurar, se pone más duro. La Biblia nos manda a que con los años seas un creyente maduro. Permítame usar la pizarra. Es un mandamiento de Dios que con los años, ¿no es cierto? Con los años, el creyente se convierta en un cristiano maduro. Maduro. Pero algunos, con los años, en vez de convertirse en creyentes maduros, se convierten en cristianos más duros, ¿no? Y se endurecen. Y su único calmante a su conciencia es de que ahora conocen más la palabra. Pero ¿de qué sirve conocer más la palabra si ya no eres como antes? Si ya no brillas como antes, si ya no sirves como antes, si ya no te desempeñas como antes, ya no te gastas como antes, si las cosas que antes para ti eran importantes en el reino de Dios ya no lo son. Entonces, ¿de qué sirve tener más conocimiento? Al contrario, mayor conocimiento, mayor condenación. Así dice la Biblia. Mayor conocimiento, mayor condenación. Por eso la Biblia dice, no, hermanos, no os hagáis maestros. O sea, una cosa es cuando el Señor levanta maestros. Pero a veces hay hermanos que se quieren hacer ellos mismos maestros. Y la Biblia dice, no os hagáis maestros, porque tendrán mayor condenación, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, qué horrible es dejar el primer amor, ¿no? Para empezar, hermano, no es algo normal. Alguno puede pensar, sí, de repente ya no amo a Dios como antes, pero Diosito entiende, ¿no? Diosito como que Él, como con tal que vaya a la iglesia, con tal de que me siente ahí, ¿no? Como que escuche la palabra y ahí, ¿no? Con tal que esté ahí, Diosito como que entiende. Eso no es así, mi querido hermano. La Biblia dice que Dios no apaña cuando un cristiano ha dejado su primer amor. O sea, no le sirve con ese amor del principio, ¿no? Ya no le sirve, ya no congrega como la primera vez cuando se convirtió al Señor. Ya no tiene esa misma sensación, ese mismo gozo. Ya no tiene esa misma fuerza, ese mismo deseo de crecer como cuando antes tenía ese primer amor. Eso la Biblia dice que Dios lo condena. Porque mira, dice la Biblia, Cristo dice, pero tengo contra ti. Esa palabra, contra ti. Imagínate que Dios te diga, tengo algo contra ti. Entonces no es de que Dios aplauda diciendo, ¿no? Bueno, con tal de que vayas a la iglesia, te sientes ahí en cualquier lugar, ¿no? Y con tal de que oigas la palabra y con tal que estés ahí, ya no importa, ¿no? O sea, eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que Dios tiene algo contra aquellos que no les sirven con ese amor que tenían al principio, que no congregan con ese amor con que congregaban al principio, que no trabajan en la obra con ese amor con que se gastaban al principio.
que no ofrendan, que no diezman con ese mismo amor con que lo hacían al principio, cuando estaban súper, archi, mega, hiper enamorados de Dios. Enamorados de Dios. Es como ese novio, ¿no? Ese novio que cuando está enamorado de la hermanita, le regala peluches grandes, le quiere comprar la Biblia más cara, el forro más caro, ¿no? Si hay de repente un paseo, no quiere pagarle el asiento, etc. Pero una vez que se casan y pasan los años, esa pobre mujer engañada, ¿no? Tiene que estar mendigándole para que le deje y se compre de repente una truza, o tiene que estarle mendigando de repente para comprar algo o hacer algo, porque ese marido ni siquiera deja la plata en la casa, sino que quiere cargarla a él, toda la plata en la billetera. ¿Qué pasó? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo, solo de que ya no la ama como al principio, ¿no? Ese es un problema, hermanos, ¿ah? Miren, hermanos, el gran problema que yo tengo con los hermanos que entran en un sentimiento es que cuando ya se les da la oportunidad de entrar en amistad, de enamoramiento, ellos, hermanos, se desesperan por querer hablar, conversar. Quieren hablar todos los días, quieren conversar todos los días, quieren acompañarse, quieren visitarse, quieren agarrarse de las manos, quieren caminar de la manito. Pero una vez que los casamos en la iglesia y una vez que ya pasó 1 año, 2 años, entonces, hermano, ya se ve, hermano, a ese hermano que camina adelante y la hermana que antes era perseguida, ¿no es cierto? Prácticamente era abordada, ofuscada, no podía ni respirar. Ahora tiene que estarle rogando, ¿no? Oye, dame la mano para caminar juntos. Pero cuando eran enamorados, él se desesperaba, era capaz de vender todo lo que tenía solamente para tocarle un dedo. Pero ahora que están casados, ni le toma de la mano, no le da ni siquiera un beso, ¿no es cierto? Entonces, hermano, lo mismo pasa también con las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay que se casan enamoradas y hasta promesas le hacen al ingenuo novio? Novio. Y luego que se casan, pasan los años, hermano, ¿no? Ahí está la mujer, hermano, ¿no? Ahí sirviéndole de mala gana, o si no, haciéndole sentir al pobre marido de que solamente él sirve para trabajar y traer dinero a la casa, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua y hay que comprar los alimentos. Para eso nomás sirve, así que apúrate, ¿no? Firmes, ¿no? Y ya muy poca plata traes, ¿ah? Tienes que traer más plata, ¿no? Entonces, ¿dónde se fue el amor, hermanos? ¿Dónde quedó el amor? Porque una mujer enamorada no tiene esa actitud. Una mujer enamorada impulsa al marido, está con el hombre, hermano, en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? Y un hombre enamorado no deja de ser detalloso, de engreír, de tratar bien a su mujer. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? De que se pierde ese primer amor cuando eran enamorados. Se pierde ese primer amor. Y muchos matrimonios tienen que volver a recordar cómo eran al principio, cómo se desesperaban para hablar. Y ahora la mujer tiene que sacarle con pico y lampa las palabras de la boca, ¿no? Porque ya no quiere hablar, ¿no? Ahora que se casa, el hombre se vuelve duro, se vuelve tosco, se vuelve renegón, agrio. Pero cuando eran de enamorados, era un Pepe Le Puf, ¿no? Era un marshmallow, ¿no? Su hermano. Pero entonces tenemos que ahora, dejando este ejemplo del matrimonio, ¿cuántos hermanos hay también? De que cuando recién se convierten y entran a la iglesia, comienzan a mirar, se sienten que no son dignos
de estar ahí. Se sienten agradecidos, ¿no? Porque se ha construido un lugar como ese, por la palabra que le dan. Se sienten de verdad contentos. Pero luego dejamos ese primer amor y creemos que lo merecemos todo. Y creemos que nos tienen que aguantar, nos tienen que soportar, nos tienen que buscar, nos tienen que hablar, nos tienen que amar. Y no, mi querido hermano. Qué peligroso es cuando un cristiano deja su primer amor. Se vuelve un cristiano religioso, que hace las cosas solamente por ceremonia, que va a la célula porque toca ir, que va a la iglesia solamente porque, bueno, ya abrieron y tengo que ir, ¿no? Ya hay que ir, ¿no? Entonces, hermano, a diferencia de un hermano que está con su primer amor, va a la célula desde temprano con todo su corazón. Le es un privilegio apoyar a su líder, el poder servir en la obra de Dios. Está esperando que se abra el templo. En las transmisiones, él no está preguntando, ¿no es cierto? Él dice, donde hay palabra, si hay transmisión, si hay conexión, si hay oración, culto, lo que haya, ayuno, vigilia, yo quiero estar ahí porque yo estoy templadazo de Dios. Estoy templadazo de mi Jesús. Ahora Él es mi novio, Jesucristo. Yo antes en el mundo tenía otro novio que era el diablazo y me trataba mal. Ese mi novio, el diablazo, cuando estaba en el mundo, me trataba mal. Pero ahora tengo otro novio, Jesús, y estoy templadazo de Él. Y donde está mi Señor, sea célula, sea culto dominical, sea ayuno, sea evangelismo, sea aire libre, sea transmisión, oración, yo voy a estar ahí, no porque nadie me obliga, es porque quiero, porque tengo un amor grande para Dios. Qué importante, hermano, es no dejar el primer amor. Ahora, el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo recuperarlo? Bueno, el verso 5 nos dice cómo recuperarlo, hermano, en dos consejitos importantes, ¿no? Y vamos terminando, por favor, por aquí. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Quiero que entienda, hermano, de que según la Biblia, a un cristiano que ha dejado su primer amor, la Biblia le llama caído. Cristiano caído. Es como cuando a veces en el Facebook se ve aquel joven que va y con ese ramo de flores, con ese peluche, se manda a su novia públicamente. ¿Y cuántas mujeres hay que rechazan a ese hombre diciendo, no puedo ser tu novia, no puedo estar contigo? Y lo dejan ahí al pobre muchacho. ¿Y cómo sale en la publicación? Soldado caído, ¿no? Soldado caído. Bueno, así, ¿cuántos cristianos caídos hay? No caídos porque estén en el mundo o han caído en un pecado en sí, sino caído porque ya no está al 100% como antes estaba, cuando tenía la batería llena por el amor que tenía para Dios, ¿no? Entonces, hermano, necesitamos pedirle a Dios, Señor, yo quiero recuperar mi primer amor. Yo no quiero ser un creyente caído. Yo no quiero ser un líder caído. Yo no quiero ser un ministro caído. Hay una gran diferencia entre un ministro que ha dejado su primer amor y un ministro que lo mantiene. ¿Cuál es la diferencia? Ese ministro caído pierde el interés por la obra de Dios. A veces el pueblo de repente dice culto 11 de la mañana y tiene que esperarlo al pastor para que venga, y de repente el pastor está llegando 11:30, 11:40 para recién abrir el templo. ¿Por qué? Lo que pasa es de que pasó una cosa, otra cosa, y bueno, ¿no? Pero cuando ese ministro está en su primer amor o mantiene el amor, para él no hay excusas. Desde que se levanta el domingo, lo más importante es prepararse para estar desde temprano y que se abre el templo.
porque lo más importante es Dios. Cuando un ministro ha perdido el primer amor, ya no empuja a la gente. Cuando un pastor está en su primer amor, siempre está hincando, porque él quiere que todos crezcan, él quiere que todos trabajen, él quiere que todos surjan, él quiere que todos avancen, porque está en su primer amor, está fogoso, está lleno. Cuando un pastor ha dejado, no, para ser más exactos, ha dejado su primer amor, ya se le ve aún en la palabra, repite las mismas prédicas, no hay un conocimiento, no hay una luz, no hay un interés por la obra. Inclusive los miembros oran por él, o él está pidiendo a los líderes: oren por mí, apóyenme, estoy desanimado. ¿Cuántos ministros también pueden pasar que han dejado su primer amor? Dejan de soñar, dejan de creer que Dios puede hacer algo grande, dejan de decirle al pueblo: pueblo, vamos a creer de que Dios puede hacer algo grande con nosotros, vamos a trabajar en la obra, pueblo. Ya no dice eso, porque ya ha dejado su primer amor. Pero cuando un ministro está manteniendo ese primer amor, no deja de soñar, no deja de creer, y siempre está diciéndole al pueblo: sigamos trabajando, llegará un día, una oportunidad, y estaremos preparados para esa oportunidad. Que nada nos detenga, nosotros no andamos por vista, sigamos adelante. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El gigante, el mayor, está dentro de nosotros, así que sigamos soñando, sigamos creyendo, amados hermanos. Siempre está empujando, siempre está ahí, amado hermano, porque está todavía en su primer amor. Entonces necesitamos recuperar nuestro primer amor. ¿Y cómo recuperamos nuestro primer amor? Con dos cositas. La primera: arrepiéntete. Deja de creer que estás bien cuando tú sabes que ya no estás bien. Deja de creer que no pasa nada cuando tú sabes que ya no oras, que no lees la palabra. Porque alguien que ora, que lee la palabra, es alguien que está en su primer amor. Deja de creer que estás bien cuando, pudiendo ir a la célula, no vas. Cuando pones excusas para la célula, pero luego para de repente ir a comprar o hacer otras cosas, no hay excusas. Deja de poner excusas para de repente congregar. Estás enfermo, estás enferma, todo te duele, pero de repente para otras cosas estás sano. Arrepiéntete. Deja de creer que estás bien. Reconoce: yo estoy mal. Hay algo que está mal en mí. Ya no soy el de antes. Ya no soy el de antes. Antes yo compaginaba, era parte, me involucraba. Mas ahora no. Algo ha cambiado en mí. No estoy bien. Necesito volver a empezar. Arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. Si tú no te arrepientes, va a pasar como los fariseos cuando Jesucristo vino. Jesucristo decía: arrepentíos, juntamente con Juan el Bautista. Pero ¿sabes qué decían los fariseos? Los fariseos decían: no tenemos nada de qué arrepentirnos, porque creemos en Dios, no somos ateos, no somos pecadores, vamos a la sinagoga, estamos congregando, leemos la palabra, tenemos conocimiento, tenemos años, no tenemos nada de que arrepentirnos. Entonces, si sabemos que ya no somos los de antes, tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice: examínate, cada uno se conoce, examínate, arrepiéntete. Una vez que te arrepientas, dice la palabra de Dios, cuando te arrepientas, la mano de Dios te va a ayudar para que en este año te levantes grandemente, ¿no? Para que Dios te ayude, necesitas reconocer que necesitas ayuda. Porque si tú dices: no, yo estoy bien, entonces Dios dice: si estás bien ahí, quédate ahí entonces. Pero si tú dices: no, yo necesito que Dios me ayude, yo necesito cambiar algunas cosas, yo ya no soy el de antes, ya no brillo como antes, ya no hay ese brillo en mis ojos por avanzar, por desarrollarme, por crecer, ya no tengo la fuerza de antes, ya las cosas de Dios no son para mí lo primordial, yo he cambiado, Señor, ayúdame. Entonces Dios dice: ¿quieres que te ayude? Muy bien, veo que te has arrepentido, te voy a ayudar. Y Dios lo va a hacer, pero necesitas arrepentirte. Y lo segundo, haz las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Las primeras obras son las cosas más básicas
Vamos a ponerlo por aquí. Las primeras obras son las cosas más básicas, hermano, que tenemos que volver a empezar y hacer. Orar. Entonces vuelve, disciplínate, pide, Dios ayúdame. No está bien que tenga una semana que no ore. Yo quiero, como antes, cuando recién comencé tus caminos, quiero volver a empezar. Voy a orar todos los días. Leer la palabra. Leer la palabra. Todos los días voy a leer tu palabra. Todos los días voy a orar. Si no tengo tiempo por el trabajo, voy a buscar un tiempo, al menos media hora todos los días. Media hora todos los días voy a orar. Si tengo tiempo, más. Voy a leer tu palabra, al menos 20 minutos, media hora. Voy a leer tu palabra. Si puedo hacerlo más, lo voy a hacer más. Congregar. Congregar. Voy a congregar. Voy a dejar de poner excusas. Voy a dejar de que congrego si me llaman, congrego si me visitan, congrego si me animan. No. Voy a congregar, voy a volver a ser el de antes. Me voy a levantar, ya me arrepentí. Ahora me toca. Ya me arrepentí, me perdonó y Él me va a levantar. Pero ahora me toca a mí volver a las primeras obras. Voy a orar todos los días, voy a leer la palabra todos los días, voy a respetar la importancia de congregar. Voy a respetar lo importante que es congregar. Cuarto, evangelizar. En este tiempo, Señor, ya no predico tu palabra, me siento en el micro, no le predico a nadie, me voy a trabajar, a nadie le hablo, a nadie le comparto el link de mi trabajo, de la transmisión. En mi universidad, a nadie le predico. Has dejado tu primer amor. De repente hasta sientes vergüenza hablar de Dios. Y la Biblia dice, todo aquel que se avergüenza de mí aquí en la tierra, delante de los simples hombres, yo también, dice Jesús, me avergonzaré de él, allá en el cielo, pero delante de mis ángeles. Entonces, hermano, predica la palabra. Las hermanas que van al mercado y se encuentran a la vecina, a la amiga, a la pollera, a la carnicera, a la verdulera, predícale la palabra, predica la palabra, lleva invitados a la célula. Cuando estabas en tu primer amor, recién convertido, a todo el mundo querías llevar. Ahora no llevas a nadie. ¿Cuántos años hay que a nadie llevas? ¿Cuántos años han pasado y a nadie, ni un invitado, ni una te haces? Pero conoces la palabra, pero has dejado tu primer amor. Y ese recién convertido está trayendo al abuelo, a la abuela, está trayendo a todo el mundo. Y todavía a veces nos damos el lujo de decirle a alguien que dice, ay, hermanos, hay que avanzar, hay que crecer, hermanos, podemos dar más. Todavía a veces nos damos el lujo de decir, no, lo que pasa, hermano, es de que tú estás en tu primer amor. Por eso es. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi primer amor, yo también pensaba como tú. Hermano, ¿no te da vergüenza de decir eso? ¿No te da vergüenza de decirle a alguien, yo también cuando estaba en mi primer amor? Hermano, vuelve a tu primer amor. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Quizás quiera Él levantarte y volverte a usar. Y vuelve a evangelizar, hermano. Vuelve a predicar la palabra. Vuelve a tus primeras obras. Así es. Tienes que arrepentirte y volver a tus primeras obras. ¿Es cierto? Otro sería alabar. Vuelve a poner alabanzas en tu casa. Vuelve a escuchar música cristiana en tu celular. Deja la música mundana, deja la música de los TikTok, ¿no? Y que estás ahí metido en el TikTok cantando las músicas mundanas. Deja eso. Vuelve a tu primer amor. Deja de estar cantando las músicas que se ponen de moda. Vuelve a alabar a Dios. Alábale con alegría. Caminando por la calle, canta tus alabanzas. En tu casa, pon ahí tus alabanzas. Vuelve a tu primer amor. Amén.